este, para que ya esté puesto. Ok. Al cabo luego lo recortamos. Hola y bienvenidos a todos a nuestra última conferencia del Simposio Internacional de Física, edición 22. Es para mí un placer presentar a José Rodríguez, egresado de Ingeniero Físico Industrial de nuestra institución, quien realizó su doctorado en la Universidad de Houston. Actualmente trabaja en el National Institute of Standards and Technology, dentro del grupo de materia condensada de neutrones y en la Universidad de Maryland. Damos la cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Gracias por la presentación y gracias a los organizadores por invitarme. Es un placer dar una plática en una de mis alma mater. Por castigo por mandar mi plática tarde me pusieron tema sorpresa. Voy a hablarles un poquito sobre la investigación de materiales magnéticos con espectrometría de neutrones, pero voy a hablar más como un 70-80% de la plática sobre la técnica de neutrones, porque no es tan conocida, es muy poderosa y es muy utilizada para materiales, pero en general no es muy conocida. Bueno, a ver. El NIST, el campus principal, se encuentra en el noroeste de la capital de Estados Unidos, cerca de Washington, D.C. Este es el edificio donde está el reactor, el edificio donde trabajo. Déjame ver si puedo poner aquí un laser pointer. Aquí está el edificio de confinamiento donde se encuentra el reactor. Hay aquí muchos instrumentos, especialmente instrumentos térmicos. Y de este lado se encuentran todos los instrumentos fríos, a excepción del MAX, que se encuentra dentro del Confinement Building. Primero, quisiera hablar sobre patrones de difracción. Aquí está Dan Shedman, uno de los ganadores del premio Nobel por el descubrimiento de cuasicristales. Aquí está junto con John Kahn, uno de los grandes de termodinámica en el NIST. Él hizo su investigación de cuasicristales durante su año sabático en el NIST. Recibió muchas críticas, incluso de Linus Pauling, diciendo que no existían cuasicristales, sino cuasicientíficos, atacándolo directamente. Pero al final, después de que rechazaron muchos journals su paper, al final lo aceptaron en el International Journal of Crystallography, creo, y pues le dieron el premio Nobel al final. Él es uno de los 5 Nobeles conectados directamente con el NIST, con afiliación en el NIST, junto con, ayer vieron a Bill Phillips, también está David Wineland, está Jan Hall y Eric Cornell. Aquí ven un patrón de difracción de un cuasicristal. No es que estemos viendo los átomos directamente, es una forma indirecta de ver la estructura atómica. A ver. Aquí ven otra foto, una de las fotos más famosas que hay y de las más importantes que ha existido, porque este descubrimiento, esta foto llevó al descubrimiento de la estructura del DNA. Fue tomada por una de las cristalógrafas más grandes en su tiempo, Rosalind Franklin, que después utilizó Watson y Crick para desarrollar su modelo de estructura del DNA de doble hélice. Pero ¿cómo es posible que este tipo de fotos
este tipo de estructuras, bueno, este tipo de fotos lleven a desarrollar modelos tan complejos como el DNA. La difracción y espectroscopía con rayos X o neutrones es un experimento muy sencillo. Tenemos una fuente, para neutrones es un reactor o una fuente de espalación, voy a hablar después sobre eso, que genera neutrones. Para rayos X puede ser un tubo de rayos X o puede ser un sincrotrón, y generamos un haz blanco. Luego tenemos un cristal que selecciona por medio de dispersión de Bragg y selecciona ciertas neutrones o ciertos rayos X con una cierta energía, los hace incidir a una muestra, y esta muestra dispersa neutrones o rayos X alrededor, y tenemos detectores alrededor que van tomando o midiendo la intensidad de los neutrones o los rayos X dispersados. El proceso de dispersión es un proceso si tenemos un determinado haz, un determinada frente de onda. Llega a una red de átomos, esa red de átomos dispersa esa frente de onda, y la contribución de la dispersión de estos átomos nos va a dar una cierta amplitud total. La amplitud no tiene cierto significado físico, pero la intensidad sí. La intensidad es la amplitud multiplicado por su conjugado. B es la sección eficaz, ya sea de rayos X o sea de neutrones. Si hacemos un pequeño cambio de variable, tenemos el cambio de momento. El cambio de momento le vamos a llamar Q, y la intensidad que estamos midiendo alrededor realmente es la transformada de Fourier del arreglo interatómico. Esta cifra Q por R no tiene unidades. R si es R si es distancia, Q, las unidades deben de ser 1 sobre distancia. Eso quiere decir que cosas grandes en espacio real se ven muy pequeñas en espacio recíproco o espacio Q. Cosas muy pequeñas en espacio real, como los átomos, se van a ver muy grandes en espacio recíproco. ¿Ok? A ver, les voy a enseñar más o menos, vamos a jugar un poquito con la cámara de Fourier. Esto se lo robé a un compañero de trabajo. A ver, déjame cambiar. A ver, sí se puede ver la cámara de Fourier, ¿verdad? Sí, así es. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, podemos simular un arreglo atómico donde generamos una transformada de Fourier en imagen. Es una simulación un poquito burda de lo que realmente está pasando. Tenemos ciertas ondulaciones en el espacio recíproco. Esas ondulaciones se deben al tamaño de los puntitos, y tenemos también ciertos puntitos en ese espacio recíproco que se refiere a las correlaciones que hay entre esos puntos. Si ponemos puntos más grandes, por ejemplo, las ondulaciones se ven un poco más pequeñas. Los puntitos están más juntos, entonces los puntitos en espacio recíproco se ven más separados, obviamente. Y se ven ahí, obviamente, las correlaciones. Si tenemos un cristal, por ejemplo, y luego lo vamos cambiando a líquido, perdemos las correlaciones, pero queda cierta información que está relacionada al tamaño
de los átomos y también a la distancia promedio que hay entre los átomos. Si tenemos ese líquido y empieza a haber cierto clustering, empezamos a ver ciertas relaciones de los átomos que se quieren juntar. Ahora, si tenemos estructuras adentro del líquido, también van a aparecer en el patrón de difracción. Ahora, si tenemos un patrón de difracción mucho más complejo, también se va a ver reflejado en el espacio recíproco. Bueno, vamos a volver a la plática. Se me fue. Aquí está. Bueno, si quieren accesar la cámara de Fourier, está un poquito antes aquí, está en una de las páginas de la escuela de verano virtual que se hizo durante febrero. Pueden jugar con eso. También hay mucho material de difracción, más que todo en materia blanda, si quieren verlo. Bueno, el proceso de dispersión para rayos X, los rayos X interactúan con la nube electrónica y los neutrones interactúan con el núcleo de los átomos. También los neutrones no tienen carga, pero tienen momento magnético, tienen spin de 1 medio. Entonces los neutrones pueden interactuar con arreglos con cristales magnéticos. Ahora, la sección eficaz de los rayos X, como se dispersa por medio de los electrones, el número de electrones define la sección eficaz. Para hidrógeno la sección eficaz es muy, muy, muy pequeña. Para átomos más pesados es mucho más grande, por ejemplo, plomo. Con los neutrones, como los procesos son un poco más complejos, son procesos nucleares, depende entre núcleo y núcleo. Es más, depende entre isótopo e isótopo. En rayos X es el scattering cross section, la sección eficaz es lineal con el número de electrones. En neutrones va variando bastante. Es más, hay neutrones que tienen, hay núcleos, elementos que tienen sección eficaz negativa y otros positiva. Y con eso se puede empezar a jugar con lo que le llaman el contraste en la dispersión. Contraste sería la diferencia entre secciones eficaces. Si tenemos 2 átomos y uno tiene dispersión positiva y otro dispersión negativa, del mismo elemento, vamos a decir hidrógeno y deuterio, o níquel y níquel 58, níquel 62, y los mezclamos en una molécula. Por ejemplo, podemos esconder ciertas partes de esa zona. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía hecha con neutrones. Es un envase que es de plomo y adentro hay flores. Flores, pues, es un material orgánico, tiene mucho hidrógeno. Entonces, una radiografía hecha de neutrones el plomo va a dejar pasar los neutrones y las flores van a detener los neutrones. Entonces, se pueden ver muy definidamente las flores. Esto con rayos X obviamente no lo puedes tomar. Bueno, fuentes de rayos X. Tenemos los de laboratorio normal, que son ánodos estacionarios. Hay otros de más potencia, que son ánodos rotatorios. Hay fuentes de rayos X de estado sólido. Son suficientes para hacer difracción de rayos X, caracterización de materiales.
ahora si necesitamos mucho más potencia, más galleta que le dicen, nos vamos a radiación de sincrotrón, que pues tiene muchísimas más órdenes de magnitud de intensidad. ¿Cómo funciona? Pues en la plática del doctor Carlos Hernández vieron sincrotrones donde aceleran electrones. Esos electrones dan vueltas en el sincrotrón, entonces hay un cambio del vector velocidad. Ese cambio de vector velocidad me va a dar una aceleración. Esa aceleración va a producir rayos X o fotones en una cierta dirección tangencial al sincrotrón. Entonces, en los sincrotrones hay estaciones de rayos X tangenciales alrededor. Ahora con los free electron lasers, que están también los sincrotrones, pues se pueden producir muchísimo más fotones. En las fuentes de... Este es un sincrotrón, por ejemplo, en Brookhaven National Lab. Los instrumentos están adentro. Estas son nada más oficinas. Las fuentes de neutrones son o fuentes de espalación o reactores nucleares. En reactores nucleares se producen por por fisión nuclear, ¿ok? Son núcleos metaestables donde hacemos chocar un neutrón. Ese neutrón se va y choca con otros núcleos para producir más neutrones, y ahí sí se produce una reacción en cadena, ¿ok? Son fuentes continuas de neutrones, aunque hay excepciones. Hay una fuente pulsada en Rusia. Aquí las fuentes de neutrones más importantes en el mundo, podría decir, es el Instituto Lao Langevin en Francia, en Grenoble. Aquí está el edificio donde está el reactor, el Confinement Building, el centro de confinamiento, edificio de confinamiento. Y este edificio es donde están muchos instrumentos de neutrones fríos. Este es el NIS. Esta foto ya se las había enseñado. Así es como se ve adentro el NIS, donde están los instrumentos de neutrones fríos. El reactor está en el otro lado del edificio, en el otro lado de la pared de aquí de enfrente, y esto de aquí son las guías de neutrones. Se utilizan guías de níquel. Níquel refleja neutrones. Y aquí hay varios tipos de instrumentos para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, estos son Small Angle Neutron Scattering instrumentos para materia blanda. Este es un espectrómetro de tiempo de vuelo. Hay espectrómetros de 3 ejes, que es de lo que voy a estar hablando. Hay de resonancia de neutrones. Hay reflectómetros, etcétera. Hay para diferente tipo de estudio de materiales. El otro tipo de fuentes son fuentes de espalaciones. El proceso de espalación es que tenemos un sincrotrón, pero este sincrotrón no acelera electrones, acelera protones. Los electrones son demasiado, casi no tienen masa, entonces necesita algo mucho más masivo para producir los neutrones. Estos protones se aceleran y luego se hacen chocar a un, a un target puede ser de tungsteno o mercurio, algo pesado, y esto va a generar una reacción en cascada, donde un protón va a pegarle un tungsteno. Ese tungsteno genera más neutrones, y esos neutrones van a chocar con otros núcleos. Esos núcleos van a generar más neutrones, etc. En cierto momento va a decaer. No es como una reacción en cadena con átomos metaestables como el uranio. El tungsteno es un átomo muy estable. Este es el centro de espalaciones. Ahorita es el más grande del mundo. Está en Oak Ridge, donde se tiene un acelerador lineal de protones, y
el target está aquí adentro de este edificio y de los dos lados del edificio es donde están los instrumentos, ¿ok? O sea, se llegan de este lado llegan de este lado los protones, se hacen caer en el target y hay una serie de instrumentos de diferente tipo alrededor. ¿Ok? Por lo común, las fuentes de espalaciones de neutrones son pulsadas. Van mandando nada más pulsos de neutrones. Aunque hay, obviamente, su excepción, siempre hay su excepción de esto, en que hay una fuente de espalaciones continua en el Paul Scherrer Institute en Suiza. Esta es una fuente de espalación de neutrones que se está construyendo en Lund. Después del ITER, es el proyecto más grande de investigación que se está construyendo en Europa, probablemente en el mundo ahorita, en este tiempo, donde se está haciendo un acelerador lineal de protones y en este edificio va a contener los instrumentos. Así es como va a quedar al final. Rayos X, la diferencia. Bueno, ya hablamos, el origen de la dispersión. Los neutrones se dispersan por interacciones nucleares. Los rayos X se dispersan por interacciones con la nube electrónica. El tamaño de la dispersión en rayos X depende del número de electrones. En los neutrones, cada interacción nuclear es diferente y depende hasta del isótopo del elemento. Y también es la dependencia de la intensidad con el espacio recíproco. Esto es por la naturaleza de la dispersión. En rayos X, esa intensidad va decayendo conforme vamos aumentando el espacio recíproco. En neutrones, todas las mediciones que tomemos en espacio recíproco van a quedar igual en todos lados. Esto es los picos de Bragg, los picos de la dispersión que vimos, por ejemplo, en la cámara de Fourier. En rayos X van a decaer conforme Q es más grande, conforme nos vamos apartando del centro. En neutrones es igual en todos lados. Ahora, ventajas de la dispersión en neutrones. Son altamente penetrantes porque no tienen carga. En rayos X, pues interactúan nada más con la superficie. Son no destructivos. Rayos X, por ejemplo, hay cierta materia blanda que le pones una buena cantidad de rayos X y pues la destruyes, ¿no? La longitud de onda que se utiliza es similar a los espacios interatómicos. Podemos medir estructuras atómicas. Y también la magnitud de energía de los neutrones, que estamos hablando de milielectronvolts, de microelectronvolts, milielectronvolts, hasta electronvolts, que puede tener la energía de los neutrones, están al nivel de las vibraciones moleculares. Podemos medir vibraciones moleculares y podemos medir también modos de excitación en los cristales. De esa forma podemos medir fonones, magnones, espinones, etc. Otra ventaja es que los neutrones, porque se dispersan por medio del núcleo, pues somos sensitivos a átomos ligeros, sensitivos a sustitución isotópica, podemos jugar con eso. Podemos tener mayor contraste entre elementos contiguos. Contraste es, como ya había explicado, es la diferencia entre las Bs, el cross-section. Y en rayos X, por ejemplo, si queremos medir el contraste entre dos elementos contiguos, pues no nos va a dar mucho contraste, mucha diferencia. En neutrones sí nos puede dar bastante diferencia. Neutrones tienen momento magnético, podemos medir fluctuaciones magnéticas, estructura magnética, y también podemos polarizar los neutrones. Entonces podemos hacer experimentos de neutrones polarizados y podemos diferenciar entre dispersiones que da el núcleo y dispersiones que dan los electrones de valencia que dan el magnetismo a los átomos. Ok, entonces, obviamente todo es ventaja.
lo que he explicado, hay desventajas. Las fuentes de neutrones son muy caras y muy limitadas. No podemos tener tubos de neutrones, como hay tubos de rayos X. Los neutrones tienen un flujo muy bajo comparado a las fuentes de rayos X. El flujo de neutrones, por ejemplo, los más potentes son 10 a la 8 neutrones por centímetro cuadrado por segundo. En rayos X estamos hablando a 10 a la 23 para sincrotrones, 10 a la 33 para free electron lasers. Por lo mismo que los neutrones tienen un flujo muy bajo, los experimentos pueden ser muy largos, se requieren muestras grandes. Entre más muestra tengo, más voy a dispersar neutrones. Entonces, una forma de ganar intensidad es teniendo muestras grandes. Es dificultad para medir con elementos que absorben bastante neutrones, como hidrógeno, cadmio, boro, pero también ese problema se tiene con rayos X, con elementos bastante pesados. Se puede reemplazar por isótopos, por ejemplo, litio 6 que absorbe muchos neutrones, se puede reemplazar por litio 5, pero muchas veces esa sustitución isotópica puede salir muy cara. Resumiendo, el experimento, lo que vamos a medir es el cambio de momentum, pero también, por ejemplo, viene el neutrón, choca con uno de los átomos y ese neutrón va a tener un choque elástico o inelástico. Con el choque inelástico va a perder o va a ganar energía. ¿Ok? Entonces esa energía también la podemos medir y podemos medir las correlaciones, lo que estamos midiendo con la transformada de Fourier. Son correlaciones, vamos a medir correlaciones espaciales del sistema, pero también vamos a medir con ese cambio de momentum correlaciones temporales. Vamos a ver cómo se mueve ese sistema. No nada más esas correlaciones atómicas, pero también correlaciones magnéticas. ¿Ok? Ahorita voy a hablar más o menos de cómo funciona uno de los instrumentos de neutrones más usados, el espectrómetro de 3 ejes. Primero es la ley de Bragg, cómo funciona el monocromador. Si tenemos un haz de neutrones o de rayos X y lo hacemos incidir a una red cristalina, esa red cristalina, los planos tienen hay un cierto espacio entre los planos. Esa red cristalina va a reflejar rayos X o neutrones con una cierta energía a un cierto ángulo definido, ¿ok? Entonces, si queremos cambiar la energía, simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar estos ángulos, ¿ok? Si tenemos aquí un haz blanco, podemos escoger esa energía simplemente rotando este cristal, ¿ok? Esta ley de Bragg fue descubierta en 1915, algo así, 14, 15, por William Bragg, padre e hijo. El hijo tenía como 25 años cuando ganó el premio Nobel. Creo que es el premio Nobel más joven en toda la historia. Bueno, tenemos el difractómetro de 2 ejes. Este es el difractómetro más común. Donde tenemos una fuente, en este caso de neutrones, tenemos el monocromador donde escogemos la energía y tenemos una muestra, esta muestra dispersa y podemos tener al final el detector. Ahora, si ponemos otro cristal que va a funcionar como el monocromador al final, que le vamos a llamar analizador, podemos medir la energía dispersada por la muestra, ¿ok? Y ya esto convierte nuestro difractómetro a un espectrómetro, porque podemos medir el espectro de energía dispersado por la muestra. El que desarrolló y empezó a hacer los primeros experimentos con el espectrómetro de 3 ejes fue
a Brookhouse en 1900 y eso fue como en los 70, 60 y en el 94 fue cuando ganó el Premio Nobel de Física, junto con Schultz, que Schultz desarrolló también la técnica de dispersión de neutrones, pero él fue en Oak Ridge. Estos son ejemplos de espectrómetros de 3 ejes que tenemos en el NIST, uno de neutrones fríos y otros neutrones termales. Se le llama neutrones termales porque la energía media de los neutrones que se están utilizando están en temperatura ambiente, y neutrones fríos se les llama porque la temperatura promedio de los neutrones que se están utilizando son como de 30 grados Kelvin. Adentro de aquí, de este lado del espectrómetro de la izquierda, está el monocromador. Luego tenemos aquí la muestra adentro de este magneto. Y tenemos aquí, del otro lado, el analizador, adentro de aquí. Aquí en el térmico igual tenemos el monocromador, la muestra con su sample environment, y aquí tenemos el analizador adentro. En el ININ, cuando visité el ININ hace como unos 5 años, ahí me di cuenta que tenían un difractómetro de 2 ejes, pero casi pues no lo utilizan, hasta las computadoras todavía tienen monitores SR. Y estaría bien que un grupo en México pues le pusiera dinero. No creo que salga muy caro hacer ciertos updates a este difractómetro. Es más, lo pueden convertir hasta de 3 ejes. El chiste es que haya un grupo de investigación interesado y que se pongan en contacto con el ININ. Y el ININ pues también se ofrezca a cooperar. No nada más podemos utilizar monocromadores para escoger la energía. Este es otro tipo de espectrómetro, el espectrómetro de tiempo de vuelo, time of flight, donde tenemos un haz blanco y luego tenemos aquí ciertas hélices, varias hélices aquí. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices que están coordinadas de tal forma que pueden escoger neutrones con una cierta velocidad, esto es, con una cierta energía. Es un beam, es un haz pulsado el que llega a la muestra. Esta muestra dispersa neutrones alrededor. Si sabemos a qué horas, en qué tiempo llega el neutrón en la muestra y esta se dispersa, y sabemos la distancia entre la muestra y el detector, y sabemos el tiempo en que llegó el neutrón al detector, podemos saber la energía de todos los neutrones, de cada neutrón detectado. ¿Ok? La ventaja de este tipo de espectrómetros es que de un solo experimento puedes sacar todo el espectro de los neutrones, todo el espectro de energía de los neutrones dispersados por la muestra. La desventaja es que como es un haz pulsado, la intensidad pues es muy baja, ¿no? De un espectrómetro de 3 ejes que puede tener una brillantez de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 6, dependiendo de la resolución. La máxima intensidad que, por ejemplo, de tiempo de vuelo tiene, en el que tenemos en el NIST, es más o menos de 10 a las 5 neutrones por centímetro cuadrado por segundo. Ok, este es el espectrómetro de tiempo de vuelo, como se ve. Aquí vienen los neutrones, las hélices, los choppers, están en la guía, y la muestra está aquí adentro, y alrededor aquí hay un banco de 917 detectores de helio 3. Ok. Ahora, los materiales nuevos que se están desarrollando, una limitación es que muchos de ellos son muy difíciles de sintetizar. Entonces, lo único que se pueden crear son cristales muy, muy pequeños.
Y para conseguir una buena cantidad de masa para los experimentos, pues se tienen que agarrar estos pequeños cristales y se tienen que coalinear todos en una cierta dirección. Por ejemplo, son 12 cristales. Este ya es el extremo, donde se alinearon hasta 5,000 cristales. Esto los alineó, es desde un experimento de un colaborador de la Universidad de Edimburgo, Chris Stock, que pues puso a uno de sus estudiantes a coalinear todos los cristales. Julio Gutiérrez diría que pues para eso están los estudiantes, pero bueno, todos tenemos que pasar a hacer trabajo de talacha en algún momento durante nuestro estudio de posgrado. La evolución de la brillantez de las fuentes de rayos X ha sido bastante grande. Por ejemplo, tenemos los sincrotrones de la generación pasada, comparados con los sincrotrones de última generación de láseres de electrones libres, y estamos ganando casi 10 órdenes de magnitud en la brillantez. Esa evolución no ha sido la misma para neutrones. En neutrones se llegó con los reactores a un cierto plató. Si queremos aumentar la brillantez en los reactores, pues tenemos que aumentar la potencia. Eso aumenta el tamaño, y pues no es posible, es muy caro aumentar el tamaño de un reactor nuclear. Las fuentes de espalación han ayudado a aumentar la brillantez, pero unos 2 o 3 órdenes de magnitud. No es comparado con la evolución que han tenido pues, los rayos X, ¿no? Entonces tenemos que ser muy creativos en lo que es la instrumentación de neutrones para pues aprovechar cada neutrón que se genera y cada neutrón que se mide. Para eso pues desarrollar fuentes de neutrones, nuevas fuentes de neutrones, pues es muy difícil. Lo que se puede hacer es instalar el instrumento cerca de la fuente, utilizar guías balísticas de neutrones. Esas guías balísticas se enfocan los neutrones en cierto punto afuera del centro de confinamiento para aprovecharlo. O se puede tener una apertura grande en el reactor y tener un monocromador de doble enfoque, de tal forma que enfoca todos los neutrones a un cierto punto de la muestra. Con la parte de detección, pues se puede tener analizadores de enfoque vertical que estén un poquito más lejos para aumentar la definición de los neutrones capturados, y incrementar también el número de detectores. Entonces, el proyecto del espectrómetro que estuve desarrollando fue propuesto por Colin Broholm, profesor de Johns Hopkins. Ahora es el director del Instituto de Materia Cuántica de Johns Hopkins y Princeton. Él propuso un monocromador. Es bastante grande para ser monocromador. Es como de 44 centímetros por 40 centímetros. El monocromador tiene tiene 21 varillas. Cada varilla tiene 17 cristales de grafito. Y se puede enfocar verticalmente, simplemente aplanando cada varilla, y enfocar horizontalmente, rotándolas. Fue desarrollado por la Universidad de Johns Hopkins. Y el instrumento también se propuso ponerlo muy cerca del reactor. En lugar de tenerlo, como es de neutrones fríos,
había una salida del termalizador de la fuente de neutrones fríos, y esa salida se aprovechó para poner el instrumento. Yo llegué al principios del 2006, mayo más o menos, a trabajar al NIST. A mí me tocó estar en el desarrollo del sistema de detección y en la instalación del espectrómetro. A mí me tocó abrirlo por primera vez, y cuando lo abrimos, hice algunas simulaciones, y las simulaciones estaban muy cerca a lo que es la brillantez que medimos, que fue de 5 por 10 a la 8 neutrones por centímetro cuadrado por segundo, que hasta ahora es el instrumento con mayor brillantez de neutrones, ya sean térmicos o fríos en el mundo. Y también desarrollamos un sistema de detección con doble analizador de enfoque vertical. El haz que se dispersa de la muestra viene al primer analizador y luego choca con el segundo analizador, y luego tenemos un detector. Los analizadores siempre están paralelos de uno al otro, de tal forma que rotamos el analizador para sintonizar la energía, y no necesitamos que cambiar el ángulo no necesitamos que mover el detector para obtener el ángulo de Bragg. Y no nada más utilizamos este es el analizador vertical. No nada más instalamos un analizador, sino instalamos 20 analizadores, 20 canales, ¿ok? Y con eso, pues, tenemos mucho mayor flujo, 10 veces más flujo que cualquier otro instrumento de 3 ejes que había en el mundo, o que hay en el mundo. Y con los detectores, pues 20 veces más detección. O sea, tenemos 2 órdenes de magnitud mucho más eficientes que los otros 2 triple axis brillantes en el mundo. Esto pues hace posible experimentos que antes se tardaban 2-3 semanas hacerse en un espectrómetro normal de 3 ejes, hacerse en horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas en el MAX, o utilizar muestras muy, muy, muy pequeñas. Este es el espectrómetro, como se ve. El reactor aquí está enfrente, tenemos aquí, adentro de aquí está el monocromador, y tenemos aquí el sistema de detección. Y tenemos aquí el ambiente para la muestra. Para ambientes de muestra, pues tenemos bastante equipo. En este caso tenemos un magneto. Este magneto puede alcanzar hasta 11 teslas, y podemos enfriar la muestra con un refrigerador de dilución que está adentro hasta 50 milikelvins. ¿Ok? También podemos tener hornos que pueden calentar la muestra hasta miles de 1500 grados centígrados. Podemos tener cámaras de presión que pueden aumentar la presión a kilopascales. Gigapascales, perdón, 3 gigapascales. Podemos tener también neutrones polarizados. Luego voy a hablar un poquito sobre neutrones polarizados. Este es con el mezzanine que instalamos con el equipo para manejar el magneto y el refrigerador de dilution fridge. Ok, ¿qué tipo de cosas medimos en el MAX? Ya les enseñé que podemos medir correlaciones estáticas o dinámicas. Si medimos correlaciones estáticas, por ejemplo, podemos ver la estructura del material. Si tenemos una red cristalina, esa red cristalina nos va a dar picos. Estos
estos que vemos aquí son picos de Bragg, que les decimos. Y si esa estructura cristalina tiene defectos, podemos ver esos defectos o desplazamientos atómicos por medio de la distorsión de estos picos de Bragg. Por ejemplo, si sintonizamos una cierta energía y estamos midiendo, en este caso, la energía perdida del neutrón, el caso es, si el neutrón pierde energía, el sistema gana energía, podemos medir interacciones dinámicas. En este caso, podemos medir fonones. Podemos medir aquí las dispersiones de los fonones, los longitudinales y transversales. Y también podemos medir, en este caso, hierro, selenio, telurio, un superconductor basado en hierro. Y podemos ver correlaciones magnéticas también. ¿Ok? Esto podemos ver también correlaciones de rango corto. Este es silicio, germanio, no. Níquel, gallium, sulfur. Aquí podemos ver las correlaciones de los espines, como hay cierta correlación, no están tan definidas como los picos de Bragg, que están muy definidas. Aquí están un poco más dispersas, esos picos, quiere decir que las correlaciones están un poco más dispersas, no están tan definidas como en un cristal. Bueno, ahora vamos a hablar de ejemplos experimentales. Vamos a hablar primero de magnones, vamos a hablar de espinones, y luego vamos a hablar de algo muy interesante que son los líquidos de espines. Un magnón es una excitación magnética. Por lo común eso se da en átomos que tienen spin mayor a 1 medio, spin 1, 1,5, etc. Si tenemos las excitaciones magnéticas, el magnetismo se da por lo común en los electrones de valencia del elemento. Sí hay ciertos átomos que los núcleos también son magnéticos, pero no son muchos y el momento magnético no es tan fuerte como el que dan los electrones. Si tenemos un spin de un átomo que está precisando, tiene cierta precisión del amor, transmite esa precisión al siguiente átomo y así se va comunicando. Entonces me va a generar una onda. Esa onda a esa excitación le vamos a llamar magnón. Esas excitaciones de magnones son muy nítidas en el espacio recíproco. ¿Esto qué quiere decir? Que si los medimos en espacio recíproco en una cierta, en una cierta energía final, va a estar muy definida dependiendo de las interacciones, si son de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, va a estar muy definida, no va a haber cierta dispersión difusa. Y en energía también va a estar muy definida. Aquí es una dispersión clásica de magnones. No sé si se acuerdan, para los que han llevado estado sólido en el Kittel, cuando ven dispersiones por el movimiento de los átomos, ven esas dispersiones de los fonones, de las dispersiones que son longitudinales y transversales. Esto es casi lo mismo, pero con materiales magnéticos. Y el comportamiento es muy parecido. Este comportamiento es clásico. Ahora, hay otro tipo de excitaciones magnéticas. Esto se da solamente
en materiales con spin 1 medio. Por ejemplo, si tenemos una cadena de una sola dimensión que existen, antiferromagnética, y uno de esos spines, por azares del destino, ya sea por la interacción con con un, con un neutrón o por termomovimiento o una fluctuación cuántica, cambia de dirección. Esto hace que los spines que son vecinos cambien otra vez de dirección. Y esto se comunica con los otros spines vecinos y se va propagando hacia las direcciones, hacia las dos direcciones de la cadena. ¿Ok? A esa excitación le vamos a llamar spin-on. Un ejemplo clásico es el copper pyrazine, donde, la constante de acoplamiento entre los átomos de cobre, el cobre es material antiferromagnético, en este caso los dos átomos de cobre están comunicados por un anillo de pyrazine. La constante de acoplamiento es 100 veces más grande que la constante de acoplamiento que hay entre las cadenas. ¿Ok? Entonces, el comportamiento que tiene es como una cadena de una sola dimensión. En este caso podemos ver la dispersión, la dirección H en nuestra red cristalográfica es la dirección A, la dirección K es la dirección B, la dirección H, la L es la dirección C de nuestra red cristalográfica. En la dirección de la cadena H podemos ver que es muy nítido la dispersión. Y en la dirección K podemos ver que es isotrópico, que cambia muy poco. Aquí podemos ver algunos puntitos que son fonones. Eso no nos interesa en este momento. Si nos vamos a otro canal de energía un poquito más alto, el anterior era de 0.5 milielectronvolts y luego medimos los neutrones que pierden 1.5 milielectronvolts de energía, vemos que la dispersión se mueve y se mueve en dirección de la cadena, ¿ok? Entonces esto nos quiere decir que la cadena es una cadena ideal de una sola dimensión. Si fuera de dos dimensiones, podríamos ver una dispersión en las dos direcciones, entonces se crean las donas que vimos al inicio. Si queremos medir la dimensión en la otra dirección, tendríamos que rotar el cristal hacia otro plano para medirla. Ahora, si tomamos muchas de estas mediciones y hacemos un corte en la dirección H y queremos ver cómo se ve la dispersión, en este caso a muy baja temperatura, esto es a 1.4 kelvins, podemos ver una dispersión muy nítida que se debe a que se crea un espinón. Y podemos ver aquí una dispersión difusa. Conforme vamos aumentando la temperatura, esto creo que es a 5 Kelvin y esto es a 15 kelvins, se va haciendo más difusa la dispersión porque ya ahí interviene el termomovimiento. El termomovimiento empieza a desaparecer esas interacciones, las interacciones magnéticas. Una cosa interesante es que por ejemplo, esta curva me define la creación de un espinón y esta parte difusa me define la creación de dos espinones. Esto quiere decir que el neutrón cuando choca crea dos espinones, un espinón con una cierta energía y otro espinón con otra cierta energía. ¿Ok? Entonces el neutrón va a perder esta energía
más esta energía y se va a mapear en la parte difusa del espectro. Esta medición, si lo hubiéramos hecho esta medición se hizo en el 2008, 2009, si se hubiera hecho en el 2000, 3 años antes hubiera sido un Nature, pero bueno. Vamos a un caso muy interesante, el Cerium Rhodium Indium 5. Este es un metal de fermiones pesados. Los fermiones pesados quiere decir que si aplicamos la teoría de gases de electrones libres, el electrón se comporta como si pesara 1000 veces. Esto se debe a las interacciones magnéticas que hay en el sistema. Este sistema también tiene una cierta fase helicoidal. Esto quiere decir que los espines se ordenan de una forma helicoidal en la dirección C y de una forma antiferromagnética en el plano AB. Y también, a pesar de que se ordena magnéticamente, es superconductor a 90 milikelvins. Este fue un experimento muy difícil de hacer. Probablemente el MAX, el instrumento, es el único instrumento en el mundo donde se puede hacer, porque indio y rhodium absorben muchísimos neutrones, se comportan casi como le decimos un beam stop. Y beam stop, por ejemplo, aquí son simulaciones de transmisión. El azul quiere decir que casi no transmite neutrones, el rojo quiere decir que transmite neutrones. La transmisión casi se hace muy afuera del espacio recíproco. Esto quiere decir que los únicos neutrones que se pueden medir son los que se reflejan de la muestra, no los que se transmiten de la muestra. Y aquí se puede ver la dispersión, casi cero en el centro y señal afuera. ¿Ok? Esta dispersión se comporta a pesar de que el sistema tiene spin de 5 medios, se comporta muy parecido a los espinones donde tenemos un continuum. Esto es, un neutrón va a generar 2 magnones. Esto no es demasiado extraño, pero tampoco es muy común. Este es otro paper que se publicó hace poco. Es una cadena zigzag de magnetos, calcium chromium oxide, que tiene un comportamiento muy similar, donde también tiene dispersión, interacciones de 1 y 2 magnones. Ahora sí vamos a lo interesante. Tenemos aquí frustración magnética. Frustración magnética quiere decir que si tenemos un cristal triangular que se trata de ordenar antiferromagnéticamente y uno de los spines está apuntando hacia arriba, otro spin está apuntando hacia abajo. El tercer spin, estamos diciendo que está frustrado porque no sabe si apuntar hacia arriba o hacia abajo. No hay un orden óptimo en el sistema y hay varios geometrías que nos pueden dar frustración. La más sencilla es la geometría triangular. Hay otro que es Kagome lattice, como son las que parecen como sillas de bejuco. Hay otros en 3 dimensiones, que son los pyrocloros, etc. Si, por ejemplo, tenemos un sistema frustrado y vamos bajando la temperatura, la mayoría de las fluctuaciones que tenemos se deben al termomovimiento del sistema. Pero si vamos enfriando, nos vamos casi al cero absoluto y vamos, ese termomovimiento se va bajando y también las fluctuaciones van bajando. Va a llegar un momento en que los orbitales se van a deformar de cierta forma. Estas deformaciones se llaman Jahn-Teller distortions y esas deformaciones van a generar que el sistema se vaya a ordenar.
o se vaya a quedar como un spin glass, que le decimos. Pero supuestamente hay ciertos materiales que esas deformaciones no son suficientes y va a ser que aún a 0 Kelvin, teóricamente, no podemos llevar a 0 Kelvin, el sistema todavía va a estar vivo. Esto es que las fluctuaciones cuánticas hacen que el sistema pues, siga moviéndose. Obviamente es muy difícil probar que existe un spin líquido cuántico, pero hay ciertas huellas que podemos medir, ciertas cosas que podemos medir y nos puede dar información si puede ser o no puede ser un spin cuántico. Uno es que no tiene orden magnético, obviamente. Otro es que no hay anomalías en las variables termodinámicas, como magnetización, capacidad calorífica, etcétera. Y no se quedan como un magnetic glass. Uno de los candidatos fuertes, este paper creo que ha sido de los más citados de spin liquids, y el más citado también del MAX es el Herbert-Smithite. Este Herbert-Smithite es un Cagomel lattice. Y en el experimento que hicimos, por ejemplo, no enseña que hay orden. El orden me va a generar fluctuaciones, una dispersión muy parecida a magnones o espinones, muy nítida. En este caso es muy difusa y la dispersión está en la dirección de los cristales. Si hacemos un corte de energía en las dispersiones, podemos ver de que pues no hay una dispersión como en los magnones o los espinones. Esto puede irse pues hasta energías muy, 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 muy altas. Otro candidato es el calcium chromium oxide. Este es un Cagomel lattice distorsionado, también un candidato para quantum spin liquid. Otro candidato, es sodio calcium nickel fluoride, pero este es de spin igual a 1. Aquí lo que quiero enfatizar es, aquí se hicieron experimentos con neutrones polarizados. La forma como se polarizan los neutrones, hay varias formas, 3 principalmente. Una es utilizando superespejos de níquel, níquel titanio creo, que polarizan neutrones. Otro es utilizando cristales magnéticos. Y la tercera forma, que es la que estamos utilizando aquí, es utilizando helio 3. El helio 3 tiene un cierto spin nuclear y tiene la singularidad de que si pasa por allí un neutrón y tiene el momento magnético es igual al momento magnético del helio 3, lo deja pasar. Si es diferente, lo absorbe. Entonces, de esa forma podemos polarizar los neutrones en el instrumento. Tenemos aquí el polarizador y luego tenemos aquí las celdas que son los analizadores. Podemos cambiar el spin a la polarización del sistema utilizando campos magnéticos. Y pues con más de 90 publicaciones científicas, esto es para finalizar, pues ese instrumento, el MAX, es el espectrómetro de neutrones fríos más productivos en el mundo, y tenemos pues publicaciones en journals de bastante impacto. Si quieren aplicar para hacer experimentos en el MAX o en cualquier instrumento de cualquier centro de neutrones en el mundo, lo que se hace es muy similar a por ejemplo, los telescopios, de que uno manda las propuestas a cierta temporada cuando
pues se pueden aceptar propuestas, uno manda la propuesta, hay un comité que revisa las propuestas y luego ese comité asigna los tiempos. Hay una para el MAX, hay una sobreinscripción de como de 2 veces, 3 veces. También nosotros tenemos tiempo propietario para nuestras propias investigaciones, para nuestros colaboradores, o para experimentos que vayan a ser de muy alto impacto y pues que haya mucha competencia. Muchas gracias a todos los colaboradores. Tenemos colaboradores pues de todo el mundo, más que todo de Estados Unidos. Y pues muchas gracias. Para más información pueden visitar la página del NIST. Esta es una foto de cuando pues el doctor Carlos Hernández y yo éramos estudiantes. Esto es en el antiguo ya se oye muy feo, en los laboratorios de Aulas 2, creo que ya no existen. Y aquí estoy yo, Carlos Hernández, Alberto, Edgar Terán, Carlos Rins, y estábamos aquí así tratando de hacer un tubo Geiger con tubos de plomería y haciendo una, una bomba con mercurio porque no teníamos bomba de vacío. Y pues al final sí jaló el proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, así es. Muchas gracias. Dice Carlos Hernández que estaban haciendo una bomba de vacío usando mercurio. Sí. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué herramienta se usa para alinear los cristales tan pequeños? Bueno, si los cristales tienen fases muy definidas, puedes más o menos saber la orientación. Si no, pues tienes que ir hay unas ciertas máquinas de rayos X que se llaman máquinas Laue, que las utilizas y también por medio de difracción vas checando la orientación de cada cristal, la vas anotando y cuidadosamente vas coalineando cristal por cristal. Es una labor artesanal. Me imagino que sí. Sí. También preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un magnón y un espinón? El magnón, como lo vimos, nada más es la precesión y nada más el magnón se da en casos de que el sistema tenga spin 1 o mayor, y el espinón solo se da en spin 1 medio. Es la única fluctuación que se le permite en sistemas de spin 1 medio. Eso se da cuando se trata de resolver los sistemas, el hamiltoniano, bueno, hay una teoría toda atrás de Beth Ansat, de sistemas de XXX de una dimensión, XY de 2 dimensiones, XYZ, 3 dimensiones, etc. Pero es la solución en mecánica cuántica te da eso, que en spines de 1 medio, la única fluctuación que te puede dar es spin up, spin down, y spines mayores, pues te da spinones, perdón, magnones. Ya. Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto se basan en resultados de simulaciones para después realizar un experimento en búsqueda de un comportamiento cualitativo? Se utiliza bastante simulaciones. Hay grupos teoréticos que pues se dedican a eso, contactan grupos de experimentación y tratan de hacer un matching entre los resultados que ellos predicen y lo que nosotros medimos. Es más, por ejemplo, el de spin, la cadena de spines es un problema muy antiguo de 1932-33, que se predecía el comportamiento, que era un comportamiento cuántico, que la amplitud de la dispersión era proporcional a pi sobre 2, y en un sistema cuántico y en un sistema clásico era 2.
y hasta hace poco, hasta hace unos 10, 15 años se pudo medir eso. Ya había simulaciones mucho antes. Igual, esquirmiones, los esquirmiones son, ayer vieron en la plática de nanomateriales, esos como vórtices magnéticos. Los esquirmiones se han predecido desde los 70s, creo, y hasta ahorita se empiezan a medir. Excelente. Y creo que esta es la última pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, mándenla al chat. ¿Qué recomendación le darías a los alumnos que quieren ser experimentalistas? Experimentalistas, por ejemplo, de rayos X y neutrones. Si les interesa, yo aplicaría a una universidad que tenga un grupo de rayos X y neutrones. Por lo común, las universidades más importantes en el mundo tienen su grupo de investigación en materiales con rayos X y neutrones. Es una herramienta muy poderosa. Yo diría que todos los premios Nobel en materiales tienen cierta relación con grupos de dispersión. Pueden contactar a ellos y pues ellos los van a mandar a hacer experimentos. Es una forma bonita de conocer otros lugares porque se viaja bastante. Excelente. Pues creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la presentación, se lo agradecemos mucho y espero que haya disfrutado ser la última plática del Simposio Internacional de Física. No sé si gusta decir algo antes de cerrar la sesión. Pues, no, gracias a todos. Un saludo y un abrazo a todos allá en el Departamento de Física. Al heredero, yo le era encargado de los laboratorios de física. Mi heredero pues es Quetzal. Saludos a Julio Gutiérrez, a Carlos Hinojosa, Genaro, a Kiko, Patti. Pues un abrazo a todos. Excelente, muchas gracias. Que tenga bonita noche. Gracias, hasta luego. Les recordamos a todos que aquí mismo va a ser la clausura del simposio por si gustan quedarse a verla. También la vamos a transmitir por Facebook Live. Será en unos minutos ya. ¿Cómo dejo de transmitir aquí?